Vamos a darle. Pues bueno, hablábamos de este tema que es un tema súper rentable, un tema que nos va a permitir tener la mayor habilidad y la mejor agenda en el salón de belleza. ¿Esto qué va a pasar? Esto va a crear que podamos crear ese lazo laboral y más íntimo con las clientas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir estar en los momentos importantes como son el bautizo, los 15 años, el divorcio y todo eso que debemos de justo personalizar y abrazar a nuestras clientas para no únicamente ofrecer un servicio, sino que justo podamos crear toda una experiencia, abrazarlas y poder transmitirle todo eso que tenemos dentro. Y justo eso va a crear que podamos hacer con nuestra clienta una fidelización. Esto nos va a permitir que podamos nosotros tener una fidelización con mi clienta. Esto quiere decir que la clienta me prefiera y prefiera mis servicios por encima de otros. Sabemos que las canas son un tema muy importante en el cual tenemos que tener cierta estrategia para poder llegar a esas emociones. Que justo las canas crean esas emociones, ya pueden ser muy favorables o desfavorables, ya que nos puede causar una baja autoestima, que sintamos que estamos no tan bien arreglados, que nos sintamos con mayor edad y obviamente eso se va a transmitir en una baja de autoestima. Entonces vamos a aprovecharnos de esas emociones, hacer sentir a nuestras clientas de una manera chiqueadas, consentidas, que son las favoritas. Y justo a través de ese trato y un buen producto, claramente, Iridium Professional, vamos a poder lograr un perfecto balance para crear una experiencia maravillosa. Hay que aprovecharnos también de lo que está de moda y tendencia. Sabemos que en la actualidad hay diferentes nombres para llamar a los efectos de cana, que todo está ahora como mucho más luminoso, en efectos dorados, más nacarados, perlados. Sin embargo, sigue habiendo esas clientas mucho más tradicionales que prefieren el cubrimiento de cano clásico. ¿Qué podemos hacer? Brindar definitivamente diferentes opciones. También tenemos esas clientas que están optando por amar sus canas y buscan una transición. ¿Qué podemos realizar? Un diseño que nos permita integrar las canas existentes con un buen trabajo de decoloración y de adaptación, un perfecto y personalizado programa y diseño para cada uno de ellas. También tenemos clientas que están buscando algo más natural por salud, por tiempo o por decisión propia, y también tenemos opciones para ellas. Definitivamente en Iridium lo tenemos todo. Sea cual sea la necesidad de mi clienta, lo podemos lograr. Es por eso y tan importante que antes de llegar a esa cana tenemos que comprender qué es una cana, cómo se forma, de qué está hecha, y en base a eso vamos a saber y vamos a identificar la mejor opción para poder trabajarla. Entonces, sabiendo que las canas nos permiten trabajar con una agenda llena, poder tocar emociones de mi clienta y brindar diferentes experiencias, ahora vamos a ver la cana como un desafío o una oportunidad. Definitivamente yo diría que es una gran oportunidad para poder sacar ese artista, para poder embellecer al máximo esas cabelleras. Contamos con los productos necesarios para trabajar antes, durante y después de ese servicio químico. Pero como les comentaba, tenemos que identificar primeramente qué es una cana, cómo está formada y justo de esa forma identificar la mejor manera para poder trabajarlas. Y vamos a comenzar con esta información. ¿Qué son las canas? Pues bueno, definitivamente una cana no es más que un cabello negro que perdió el pigmento. Es decir, un cabello natural que por el paso del tiempo o por algún problema genético o de enfermedad perdió su color, perdió su melanina. Y este proceso se lleva desde la raíz del cabello, dando origen a ese cabello cano, a ese cabello sin pigmento. Quiero tomar agüita porque se me reseca la garganta. Entonces,
Pero ¿cómo es que ese color natural logra su color? ¿De dónde lo obtiene? ¿Cómo se produce? Y pues bueno, primeramente tenemos este punto, la melanogénesis. La melanogénesis es el proceso bioquímico en el cual las células que se llaman melanocitos producen la melanina. Entonces, este proceso donde los melanocitos, que son las células que producen el color, la melanina, se transforma, se llama melanogénesis. Es así como el cabello natural obtiene su color, obtiene su pigmento. Y este tipo de servicio, este tipo de proceso de la creación de melanina, el cuerpo lo toma y lo desarrolla como una protección que nos permite estar protegidos justo de las radiaciones solares. Y esto lo vamos a ver, depende de la genética o la zona geográfica en donde estemos. Si la zona geográfica a la que pertenecemos es muy caliente y con una exposición mayor a los rayos solares, tendremos a desarrollar una melanina mucho más granulosa. En cambio, si estamos en zonas montañosas o más fría, nuestra melanina tiende a ser más difusa. Y esto va a pasar, obviamente, por nuestra genética. Entonces, ¿cómo es que se produce o cómo es que estas células mandan el color a nuestra piel, a nuestros ojos y a nuestro cabello? Pues eso es gracias a los queratinocitos, que son las células encargadas de transportar los pigmentos ya formados por los melanocitos durante la melanogénesis para llevarlo a nuestra piel, a nuestros ojos, al bulbo piloso y por supuesto a nuestro cabello. Pero ¿cómo es que esto se genera o cuándo sucede? Pues bien, antes de que se formen los melanocitos, primeramente se forman las células predecesoras que se llaman melanoblastos. Los melanoblastos son las células que se desarrollan desde las primeras 6 semanas de gestación, donde el embrión está formándose y se desarrollan estos melanoblastos, siendo los abuelos, los padres de los melanocitos. Conforme se desarrolla el embrión, así también tenemos el desarrollo de los melanocitos. Y es así como nuestro cuerpo obtiene los colores naturales, así como puede ser cabello oscuro, cabello castaño o cabello rubio. Obviamente tomando en cuenta lo que ya hablamos, que sería la genética y el área geográfica en donde nos ubicamos. ¿Listo? Muy bien. Y por supuesto, las canas tenemos que comprender que hay 5 factores fundamentales que nos originan y nos crean esas canas, que son la edad, la genética, el estrés, las enfermedades y los medicamentos. ¿Y cómo esto sucede? Claramente tiene una explicación científica y que tenemos que conocer para poder brindarle esta información precisa a nuestras clientas. Digo, de repente no voy a lanzarme todo el choro que yo les estoy diciendo ahorita de la información, así como la enciclopedia, ¿verdad? Sino vamos a hacerlo de una manera mucho más sencilla para poder relacionar estos factores como la edad y la genética con la producción de la cana. Primeramente tenemos la edad. Sabemos que relacionamos claramente, sí o sí, las canas con la edad. Y esto tiene una explicación profunda. Y esto se debe a que cuando comenzamos el envejecimiento, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo deja de producir una proteína llamada MCR, que es un antioxidante y se encarga de regenerar nuestro sistema celular. ¿Qué pasa? Cuando vamos envejeciendo, por naturaleza, esta proteína MCR comienza a deteriorarse y comienza a bajar. Es aquí cuando por esa falta de proteína comenzamos una sobreproducción de peróxido de hidrógeno. Y eso, a su vez, habiendo mayor cantidad de peróxido de hidrógeno, va a afectar directamente la tirosinasa, que es la proteína que se encarga de alimentar, los melanocitos, que son las células que producen la melanina. Entonces, si tenemos baja en la proteína MCR, tenemos alto en el peróxido de hidrógeno y por ende se ve afectada la tirosinasa, que es la encargada de darle ese power a los melanocitos. Es así como vemos identificadas las canas por la edad. ¿Tenemos saluditos? Bastantes saluditos. A ver, tiene por aquí. Muy bien, nos dice que nos saludan
de León, de Houston, de Campeche, de San Luis Potosí, wow, de Hermosillo, de Tampico, de Tijuana, de León, de Querétaro, wow, definitivamente nos llena muchísimo el corazón poder compartir con cada uno de ustedes, saber que desde mi humilde casa, porque no están para saberlos ni yo para contarlo, pero estoy desde la sala de mi casa, puedo compartir con ustedes esta pasión que tenemos por el estilismo, este amor por Iridium. Definitivamente, créanme, que me pone la piel de gallina y nos motiva a todo el grupo técnico a día ofrecer lo mejor de nosotros. De verdad, muchas gracias. Seguimos. Ahora sí, la genética. ¿Cómo es que la genética afecta en las canas? Pues bueno, esto se debe, justo como hablábamos, por la protección solar que necesitamos y por la genética. Cuando estamos hablando de genética, obviamente esto va a ser generado por nuestros padres y nuestros abuelos. Y esto nos va a predisponer que podamos desarrollar canas a temprana edad o a una edad mucho más avanzada, que yo creo que todos queremos y buscamos eso. Pero bueno, eso ya está en nuestros genes y ya depende de lo que nos heredaron. Puede ser bueno o puede ser malo, pero pues ahí está. Y justo el área en la que nos ubicamos, de dónde provenimos, va a jugar un factor importante para el desarrollo de la melanina, como hablábamos de pigmentos granulosos o pigmentos más difusos. Es por eso que personas que viven en las zonas más frías, como los caucásicos, los europeos, van a desarrollar canas a partir de los 30 años. En cambio, los asiáticos o los latinos, que vivimos en climas mucho más templados, desarrollamos canas a partir de los 40 años. Sin embargo, las personas afrodescendientes o que provienen de lugares con una exposición solar muy extrema necesitan mayor protección por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a desarrollar canas más allá de los 45 años, los cuales le va a permitir tener mayor protección a esas radiaciones solares. Entonces, ya podemos comprender ahora cómo es que la edad y la genética afecta directamente a la producción o al origen de las canas. También tenemos aquí otro factor importante, que es el estrés. Y digo, en estos momentos y en este mundo, ¿quién no vive con estrés? La verdad, todos vivimos con estrés, ya sea físico o emocional. Que pues ir el trabajo, que si los niños, que si el esposo, que si el perro, que si el gato. En fin, el estrés juega un papel bien importante. Y creo que en redes sociales y todos estos rollos de TikTok y eso, hemos escuchado mucho sobre el cortisol. Pues bueno, el cortisol es una hormona que se produce por el estrés. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo, cuando está bajo estrés, mencionábamos, puede ser emocional o físico, va a sentirlo como un ataque, que necesita producir algo que lo proteja, algo que ayuda a estar bien y genera justo las hormonas del estrés. Esta hormona cortisol, que si derivamos directamente al origen de la cana, la conocemos como noradrenalina. Esta se encarga directamente de afectar a los melanocitos, bloqueando así la producción de la melanina y apareciendo las canas. Si nosotros controlamos el estrés, podemos nuevamente comenzar una nueva generación de melanina. Pero ojo, las canas que se formaron en este proceso ya no se van a eliminar, esas ya son permanentes. Y cuando hablamos de estrés, también aquí tenemos que mencionar que las emociones muy fuertes, como una alegría, una preocupación o una impresión muy fuerte, también el cuerpo lo puede identificar como estrés y justo hacer un bloqueo en la producción de la melanina. Tenemos también otro factor, que son las enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades es un tema un poquito más complicado y que tenemos que trabajar con mayor delicadeza. ¿Por qué? Porque aquí juegan factores un poquito más importantes, que es justo la salud de nuestras clientas. Y justo problemas como el vitiligo van a hacer que tengamos la aparición de canas, pero también problemas hormonales o algunos tipos de anemia van a producir que podamos tener las canas a una edad mucho más prematura. Esto por una baja de vitaminas y nutrientes que van a afectar directamente a las células, a los melanocitos y obviamente a la producción de melanina.
Y justo y muy ligado están los medicamentos. Los medicamentos también interfieren directamente en la producción de melanina. Y cuando hablamos de medicamentos nos referimos a productos o medicamentos relacionados con el cáncer, ya que son sumamente agresivos. También productos que van contra medicamentos que van dirigidos a controlar el estrés nos puede jugar un papel importante, ya que algunos medicamentos de este tipo van a causar un déficit de vitamina B12, vitamina D, calcio, zinc y ácido fólico, el cual se va a ver reflejado en la producción de keratocitos y de melanina. Entonces, de esta forma tenemos una explicación mucho más precisa y concreta de cómo es, sí, de verdad y de una manera profesional y científica, que todos esos factores como la edad, la genética, el estrés, las enfermedades y los medicamentos sí producen canas, sí nos van a hacer que desarrollemos un cabello cano mucho más fácil. De esta forma podemos explicar de una manera mucho más precisa y fácil a nuestras clientas por qué se desarrolla ese tipo de canas. ¿Listo? Muy bien, déjenme checar por acá. Decíamos. Muy bien, perfecto. Así es. Entonces ya vimos todo lo que es la cana, el origen de la cana. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar los tipos de cana que tenemos. Y justo hablando de las canas, la manera más fácil de poder identificarlas es, primeramente, el color. Tenemos un color de cabello o un color de cana blanco, gris y amarillo. Es la manera más fácil de poder identificarlos, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a pasar esto? Cuando hablamos de una cana blanca, es una cana que está completamente falta de pigmento. Una cana que ha perdido por completo la melanina. ¿Y qué pasa? Cuando el cabello pierde 100% la melanina, vamos a tener más capas cuticulares para protección de este cabello. Entonces, ese cabello blanco lo tenemos por falta de melanina y por capas cuticulares sobrepuestas. Es por eso que este tipo de cana blanca es la más difícil de poder cubrir o la que más dolor de cabeza nos cuesta. También tenemos la cana gris. Es esa cana que aún conserva pigmentos en su interior y que nos permite pues tener ese cabello en salt and pepper que conocemos como sal y pimienta, ya que dentro de su interior también contiene esos pigmentos de melanina y aún las capas cuticulares no están tan apiladas como en el caso de la cana blanca. Por otro lado, la cana amarilla es esa cana que justo se desarrolla porque aún contiene pigmentos cálidos en su interior. O bien puede ser una cana blanca o gris que por oxidación, como sea el tabaco, algún tipo de shampoo o de productos, contaminación en el medio ambiente, se oxidó y desarrolló este tipo de color. Una cana envejecida que hasta cierto punto se puede ver un poco sucia o descuidada. Pero ¿qué podemos hacer? Recomendar productos que nos ayuden a la neutralización y mantenimiento de esa cana. Entonces ya sabemos, las maneras más fáciles de poder encontrar esa cana va a ser por color blanco, gris o amarillo. Pero ahora, independientemente del color, también podemos identificar la cana por el tipo de patronaje y la forma en la que aparece y se posiciona. Primeramente tenemos la cana prematura, que es esa cana que aparece antes de los 20 años. Esa cana que se puede obtener por genética o por algún tipo de enfermedad que aparece antes de los 20 años. Puede afectar a hombres o mujeres y justamente la podemos encontrar en estos efectos. Puede ser en forma de parches, en forma degradada, en las pestañas o en las cejas. Y una enfermedad que nos provoca también este tipo de cana prematura podría ser el vitiligo. Después tenemos la cana fisiológica o adquirida. Este tipo de cana es la que relacionamos con la edad.
Es una cana de la cual ya hablábamos, que es por la baja de la proteína MCR y que desarrollamos por la falta de esta proteína. Es la cana que comúnmente encontramos en toda la cabellera y que comienza esparciéndose primeramente de la parte frontal y los sienes hacia la parte posterior del cabello. Después tenemos la cana congénita, que es esa cana que aparece desde el nacimiento. A diferencia de la cana prematura, con esta cana ya se nace. La desarrollamos desde que estamos en el vientre de nuestra madre y se desarrolla este proceso y los niños ya nacen con este tipo de cana. Y de igual forma se puede encontrar en niños y en niñas y la podemos desarrollar en parches o en forma mucho más dispersa. Pero esto va a ser desde el nacimiento. Tenemos las tres diferentes tipos de canas. Prematura, antes de los 20 años, fisiológica o adquirida por edad y congénita, que desarrollamos por genética o enfermedad desde antes del nacimiento. Y tenemos también la poliosis. La poliosis es un tipo de cana muy característica, ya que aparece en forma de mancha, de parche o de manchón y puede afectar las cejas, el cabello, las pestañas. Regularmente la podemos ver ubicada en la parte frontal de nuestro cabello, en hombres o en mujeres, pero también puede aparecer en diferentes partes del cabello, pero siempre va a ser en forma de parche o de mancha. Y pues qué más claro ejemplo que nuestra vedette por excelencia, Tongolele, la cual pues tomó este rasgo muy característico con su cana poliosis en la parte frontal y justo aprovechó este tipo de, muchos podrían llamar defecto, como una gran virtud, como hablábamos al principio. ¿Qué va a ser la cana? ¿Una oportunidad o un desafío? Entonces nosotros podemos aprovecharnos de las canas, sacarle ese provecho, no pelearnos con ellas, sino al contrario, sacarle ese máximo potencial. Entonces, la cana poliosis es la cana que vamos a identificar en forma de manchón o en forma de algún parche. Muy bien, listo. Y por último tenemos la cana anular, que esta cana es la que podemos identificar como sal y pimienta. Es la cana que se esparce en todo el cabello de manera continua. Sucede primeramente por las sienes y posteriormente hacia el resto del cabello. Esta es su diferencia, en vez de parche la vamos a ver distribuida en toda la cabellera. Tenemos entonces la cana anular y la cana poliosis. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas o más saludos? ¿No? ¿Seguimos? Perfecto, vamos a darle. Ahora sí, cuando hablamos ya de el cubrimiento de la cana, cuando hablamos ya de qué vamos a hacer en el salón de belleza, qué servicio vamos a ofrecer o cómo lo vamos a poder trabajar, de qué manera, con qué fórmula, tenemos primeramente que comprender y analizar sabiendo el color de la cana y el tipo de cana que tiene, vamos a poder saber qué efecto vamos a lograr. Y antes de frustrarnos o sentirnos presionados porque no nos quedó el color que estábamos buscando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar que los colores que obtenemos dentro de la gama, los colores cubrecanas o los colores naturales, nos van a permitir tener tres efectos básicos en la cana. Primeramente sería obscurecer la cana, cubrir o matizar. Si estamos trabajando con pigmentos que van del 1 al 4, que son pigmentos mucho más granulosos, vamos a obscurecer esa cana, ya que estamos haciendo concentración de pigmentos. Si hablamos de un cubrimiento de la cana, vamos a trabajar tonos del 5 al 7, ya que esta concentración permite tener mayor equilibrio en los pigmentos y podemos crear looks mucho más naturales. Y por último tenemos los niveles del 8 al 10, el cual nos permite matizar la cana. Son alturas de tono que los pigmentos están más difusos, son más ligeros, entonces para cubrir al 100% una cana, especialmente si es blanca, tendríamos que utilizar una fórmula muy específica para poder trabajar
a estas alturas, pero podemos aprovechar justo la cana que ya hay generada, crear algún tipo de iluminaciones y aprovecharnos para crear luces y rubios muy luminosos, con muchísima luz, con mucho movimiento, lo cual permite hacer un perfecto camuflaje de cana sin tener que optar aún por los tonos platinados o los tonos muy cenizos. Vamos a optar por tonos más cálidos, más luminosos y justo con este brillo que todas están buscando. Si tienen alguna pregunta la pueden ir haciendo en el chat y conforme vayamos teniendo algún espacio las vamos a ir contestando, y si no también durante esta semana que el chat va a quedar ahí grabado vamos a poder ir contestando, ¿ok? Sé que es muchísima información, pero justo queremos aprovechar al máximo este tiempo. Además de eso, pues tenemos tanto que compartir que no nos queremos quedar con nada, sino ofrecerles lo más que podamos. ¿Listo? Entonces, vamos a recapitular. Los colores del 1 al 4 me permiten oscurecer la cana. Los colores del 5 al 7 me permiten cubrir la cana. Y los colores del 8 al 10 matizarla y crear efectos más luminosos, unos rubios más dorados. ¿Va que va? Ahora sí, el auxiliar perfecto para hacer un cubrimiento de cana van a ser claramente los tonos C de nuestra línea Iridium Professional y los peróxidos, en este caso de 20 y de 30 volúmenes. Cuando hablamos de los tonos CC, tenemos que comprender que son tintes que contienen una carga mayor de pigmento. Por eso su nombre o su nomenclatura, CC, cubrimiento de cana o cobertura de cana, los cuales tienen una base rojo-violeta, es decir, una base cálida que nos permite rellenar esos espacios que dejó la falta de melanina y justo hacer una excelente cobertura de cana. Estos tonos cubre cana van del 4 al 9, siendo el auxiliar perfecto para poder lograr un cubrimiento de cana. Por otra parte tenemos los peróxidos en crema, que están enriquecidos con acondicionadores, lo cual nos permite en el 20 y 30 volúmenes abrir capas cuticulares en el tiempo preciso y necesario para que el cubrimiento de cana y los pigmentos realmente se posicionen por dentro de la cana y tengamos una excelente cobertura, matización u oscurecimiento de la cana. Cuando hablamos de los tonos CC, les decíamos que son tonos auxiliares, es decir, que vamos a poder formular y mezclar con todos los tonos de la gama. Es decir, con los tonos chocolate, con los tonos cobrizos, con los tonos rojos, con los tonos dorados, con los tonos cenizos. Vamos a buscar el equilibrio perfecto de lo que la clienta está buscando y lo que yo voy a proponer para así crear colores muy luminosos, colores chocolates o crear tonos mucho más neutros en combinación con los tonos cenizos, lo cual nos va a permitir crear una infinidad de fórmulas y de técnicas para poder personalizar cada una de nuestras clientas. Y justo quiero compartirles cuál es la fórmula que voy a aplicar en cada caso. Dependiendo cuál sea el porcentaje de cana, es la fórmula que yo voy a utilizar. Y primeramente que nada, antes de saber la fórmula que voy a utilizar, tengo que hacer un excelente diagnóstico para identificar por completo cuál es el porcentaje de esa cana. Para eso, en nuestra gama de Iridium tenemos esta paleta que es súper funcional, la cual es un auxiliar en base al reflejo de la cana. Nos puede dar un 25%, un 50%, un 75% y un 100%. ¿Cómo es que podemos nosotros visualizar este tipo de cana? Pues justo con esta paleta podemos hacer un match con nuestro cabello natural e identificar la parte donde hay mayor cobertura de cana o la parte donde hay menor. Y justo de esta forma voy a poder seleccionar la base adecuada, la formulación para poder hacer un buen cubrimiento de cana. Si estamos trabajando canas con porcentaje, o cabelleras, perdón, con cana, con un porcentaje de un 20, a un 50%, ¿qué fórmula voy a utilizar? 2 partes de color más una parte con reflejo. En formulación 1 más 1,5. Un ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar 30 gramos de color. Vamos a formular 20 gramos de 7F más 10 gramos de 7CC
más 45 gramos de peróxido de 20 o de 30 volúmenes. ¿Cuándo 20 y cuándo 30? Ojo, como tip nosotros les podemos recomendar, cuando estamos trabajando niveles del 1 al 5, trabajemos 20 volúmenes. ¿Por qué? Porque son pigmentos mucho más granulosos, más concentrados. Cuando estemos trabajando alturas del 6 al 9, vamos a trabajar con 30 volúmenes, ya que necesitamos mayor poder de abertura de cutícula para poder depositar los pigmentos. Entonces, del 20 al 50%, 2 partes de color con reflejo más una parte de color CC más una y media de peróxido. Y de esta forma tenemos una excelente cobertura de canas. Ahora, cuando hablamos de un 75 a un 100% de cana, aquí las cosas cambian. Vamos a formular una parte de color deseado más una parte de color cosmético. Es decir, si yo voy a formular, no sé, un 666, tendría que utilizar una parte o 15 gramos de 666 más 15 gramos de 6cc en formulación 1 más 1, es decir, 30 gramos de peróxido de 30 volúmenes, ¿ok? De igual forma la recomendación, si son colores del 1 al 5, 20 volúmenes, si son del 6 al 9, hagámoslo con 30 volúmenes. De esa forma nos aseguramos que estamos teniendo un buen anclaje de color en esa cana. Ahora sí, las personas que están optando por no tener un cubrimiento de cana, sino que ya abrazaron su cana, la aman y están buscando justo este efecto luminoso o darle ese pop de color a su cana, pues tenemos unas opciones que les vamos a compartir, en la cual sobre la cana natural, sin tener que decolorar, podemos anclar este tipo de matices y darle ese efecto de color y ese pop que las clientas están buscando. Primeramente, para lograr un tono humo, un tono ahumado, vamos a formular 3 centímetros de tinte 1 natural más 45 gramos de Silver Steel, que es nuestro tono platinado con base azul, más 45 gramos de peróxido de 3 volúmenes. Esto por un tiempo de pose de 35 minutos. Y créanme que van a lograr un efecto espectacular, un smoky, un ahumado increíble de alta categoría. Después tenemos una nueva fórmula en la cual trabajaremos 30 gramos de Silver Lilac, que es nuestro tono platinado con base violeta, más 3 centímetros de nuestro tono 3 natural, más 30 gramos de peróxido de 3 volúmenes. De igual forma, en un tiempo de pose de 35 minutos. Esto para lograr un tono más violáceo, una neutralización mucho más fría a nuestra cana. Tenemos otra fórmula, la cual son 30 gramos de Silver Ash más 3 centímetros de mil más 30 gramos de peróxido de 3 volúmenes, en lo cual vamos a lograr un efecto cenizo intenso. También por un tiempo de pose de 35 minutos. Y tenemos ahora ese pop de color, ese tono mucho más vibrante. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con un centímetro de 3VB más 30 gramos de Silver Lilac más 60 gramos de peróxido de 3 volúmenes. De esta forma vamos a poder lograr una cobertura de cana, una matización de cana, perdón, con ese efecto luminoso, con más color. Vamos a poder tener un efecto diferente en nuestra cana con esa clienta que justo está buscando ese mantenimiento de cana sin estar tan frecuentemente en el salón, pero darle ese toque mágico, ¿no? O justo para un evento muy especial, una quinceañera, una boda que quiera lucir diferente, justo podemos consentirlas con este tipo de efecto. Yo sé que es mucha información y que tenemos como las letras muy chiquitas, pero no se preocupen, se las vamos a compartir directamente en la página como tip para que ustedes también las tengan ahí agendadas y justo puedan utilizarlas en el momento adecuado. Y así como tenemos estas fórmulas de color para la cana, tenemos infinidad de fórmulas que podemos lograr con nuestros 94 tonos de la gama de Iridium Professional. Y es por eso que los invito a que no se pierdan nuestra próxima clase con Mari Guevara, en la cual vamos a trabajar fórmulas pro.
vamos a realizar y a compartir. Bueno, lo va a hacer Mari, que es una excelente máster. Nos va a compartir diferentes fórmulas y tips para poder crear ese artista al máximo, para poder echar a volar la imaginación y crear infinidad de tonos. Esta clase es el 22 de septiembre, me parece, a las 9 de la mañana. Entonces ya saben, no se lo pierdan, sigan al tanto de nuestras clases porque realmente queremos ofrecerles y compartirles lo más que tenemos. ¿Listo? Y ahora sí, cuando estamos buscando un efecto cana, esa transición, cuando estamos buscando ese efecto degradado con canas, obviamente tenemos que hacer un efecto de decoloración a los últimos niveles, que sería un amarillo pálido, para poder identificar lo que voy a aplicar. Y justo para poder reflejar ese tono cana, ese tono blanquecino en el cabello, tenemos una excelente fórmula, la cual va a ser ideal para lograr este efecto cana. Y la fórmula aquí va. Como les comentaba, tiene que ser en una base amarillo pálido para poder reflejar este tipo de color. Y sería, listo, con 20 gramos de Silver Lilac más 20 gramos de Silver Steel más 20 gramos de Silver Lilac. Esto sería 20 gramos del Silver, 20 gramos del Steel y 20 gramos del Lilac, lo cual nos va a permitir crear un fondo blanco. Lo vamos a formular con 35 gramos de peróxido por 3 volúmenes y el tiempo de pose va a ser visual, aproximadamente 15 a 20 minutos. Y estos son los tonos plata que tenemos en la línea, que sería el violeta, que es el lilac, el plata, que es el steel, y el cenizo, que es el ash. 20 gramos de cada uno de ellos en formulación con 75 gramos de peróxido de 3 volúmenes, y créanme que va a ser el color ideal para crear ese camuflaje y esfumado de canas que está tan en tendencia. Y claramente también tenemos esta técnica dentro de nuestro taller Cubre Canas, o si no nos han todavía tomado clases con nosotros en cubrimiento de cana con talleres, pues tenemos un sinfín de técnicas y de fórmulas que compartirles. Yo sé que muchos de ustedes están en diferentes partes de México y Estados Unidos. Si aún no cuentan con un distribuidor Iridium, por favor también coméntenlo para que nuestro grupo de ventas se contacte con ustedes y les pueda compartir el distribuidor más cercano y claramente puedan adquirir nuestra línea de productos 100% profesional. Aquí me comentaban que teníamos una pregunta y dice, ¿los tonos CC se aplican con 30 volúmenes? Así es, como les comentaba, los tonos CC son auxiliares en el cubrimiento de la cana. Dependiendo la fórmula que tengamos o el porcentaje de cana, es la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, si estamos trabajando tonos que son del 1 al 5, vamos a trabajar 20 volúmenes. ¿Por qué? Porque son pigmentos más granulosos, más concentrados y voy a poder todavía crear ese cubrimiento de cana. En cambio, si estoy trabajando con los colores, los pigmentos del 6 al 7, que son pigmentos más difusos, tengo yo que tener mayor poder de apertura cuticular para permitir que en esos 45 minutos de tiempo de pose logre anclar ese color dentro de la hebra capilar para que se posicione y realmente se pueda quedar dentro de la hebra capilar. Si yo lo hago con un volumen menor, ¿qué va a pasar? Las capas cuticulares, al estar sobrepuestas y tener mayor capacidad de apilamiento, si yo trabajo con 20 volúmenes que va a trabajar mucho más despacio, ¿qué va a pasar? Ese tiempo, esos 45 minutos van a pasar en la apertura de la cutícula. Tal vez pueden ser 30 minutos, 35 minutos. Y los 15 minutos restantes únicamente va a ser para depósito de color. Entonces, ¿qué va a pasar? La cobertura no va a ser al 100% porque perdí tiempo abriendo capas cuticulares y no depositando color. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Trabajar 30 volúmenes para abrir de una manera más rápida las capas cuticulares y permitirme depositar el color por mayor tiempo de pose. Y ojo, yo sé que hablar de peróxidos también es todo un tema. Por eso, el 29 de septiembre tenemos
Una cita nuevamente, ustedes y yo, donde vamos a hablar de la ciencia de los oxidantes, comprender cómo se elaboran, sus reglas necesarias y esenciales, cómo los puedo almacenar y cómo es que cada uno de ellos trabaja su potencia y la forma en que voy a sacar el mayor provecho en cada uno de ellos. Muy bien, listo. Entonces, estos son los matices que tenemos para poder trabajar sobre la cana natural o bien el último de efecto cana para crear esos efectos de transición. Ahora tenemos el mantenimiento. Nosotros tenemos un cabello cano y lo teñimos o hacemos un efecto de difuminado o degradación, tenemos justo que tener productos que nos ayuden a cuidar la integridad de ese cabello. Pero también las personas que optaron ya por no teñirse el cabello y por dejar su cana natural necesitan productos que les sigan manteniendo el cabello suave, nutrido, hidratado y por supuesto matizado, libre de esos tonos cálidos que la verdad pues en la cana no se ve muy bien, o digo, no a todos nos gusta. Entonces tenemos que el mantenimiento perfecto para lograr ese efecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra línea de Plex Blonde. Sabemos que tenemos nuestro sistema Plex, cual es una maravilla porque combina la ciencia más la naturaleza, y dentro de esa línea que se divide en Care, Plex y Stylish tenemos la línea de mantenimiento, la línea Blonde, el cual cuenta con el shampoo matizador, que es el Toning Shampoo, nuestra mascarilla matizante, por supuesto el Hydro Oil, que nos equilibra la porosidad y nos ayuda a la neutralización y desenredo del cabello. Y por supuesto estamos muy felices y emocionados de poder compartir que ahora los mantenimientos en rojo y en plata también cuentan con sistema Plex. Si amábamos toda esa consistencia y esos pigmentos que nos anclaban esos colores platinados perfectos y padrísimos, ahora lo tenemos con todos los beneficios de Plex. Sabemos que es suavidad, nutrición, textura, aroma, es realmente una experiencia maravillosa trabajar con el sistema de mantenimiento Plex. Y también cuando estamos buscando los productos esenciales para poder trabajar la cana, una cobertura, pero al mismo tiempo cuidar la calidad cosmética del cabello y la piel de nuestra clienta, tenemos productos fundamentales que sí o sí tenemos que tener en el salón de belleza. Y ellos son, primeramente, los tonos CC, de los cuales ya hablamos, que recuerden que tienen una base cálida, lo cual nos va a permitir tener un perfecto cubrimiento de cana. La primera pregunta dice, ¿el efecto cana se aplica en pelo seco y por cuánto tiempo? Así es, tendríamos que aplicarlo en el cabello seco, obviamente primero aplicar nuestra loción bifásica o nuestro paso número 2 del sistema Plex, el reconstructor que nos va a ayudar a equilibrar la porosidad y darle fuerza al cabello. Va a ser visual en un tiempo de pose aproximadamente de 15 a 20 minutos. Y la otra siguiente pregunta es, ¿para cabello procesado con cana está bien usar 30 volúmenes? Bueno, cuando hablamos del cubrimiento de cana hablamos de los retoques. Los retoques van a ser directamente en el nuevo crecimiento. Ese cabello por lo general no está procesado. ¿Qué tendríamos que hacer? Dos fórmulas diferentes. El cubrimiento de cana vamos a hacerlo con 30 volúmenes o con 20, dependiendo cuál sea el caso de nuestra cana. Y el resto del cabello que tenga iluminaciones o porosidad para refrescarle y para darle ese baño de color, podemos optar por 10 volúmenes o claramente por nuestro peróxido estrella, nuestro activador light de 3 volúmenes, el cual permite depositar color pero cuidar la integridad de la hebra capilar. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, hablando justo de los peróxidos en crema, van a ser el ideal complemento de los tonos CC. 20 o 30 volúmenes para hacer el cubrimiento de cana y por supuesto el 10 o el 3 volúmenes para darle ese baño de color, refrescarlo, aplicarle tono como tono o matiz, depende cómo lo conozcan en su área y en su zona de trabajo. Entonces, los tonos CC en combinación con los peróxidos en crema con acondicionadores van a ser su mejor aliado. También tenemos clientas que justo en esta etapa de la cana comienzan a desarrollar algún tipo de resequedad en el cuero cabelludo o en el cabello. ¿Qué podemos recomendar? Loción bifásica, la cual es un equilibrio hidrofílico, lipofílico con nutrientes y aminoácidos que se encarga justo de proteger la piel, de regresarle esos nutrientes que perdió y humectarla. Entonces lo podemos aplicar directamente en el cuero cabelludo para darle esa nutrición a la piel
que necesita o bien en la hebra capilar para prepararla y equilibrar justo para que reciba el color, reciba el toner. ¿Listo? Y tenemos de la mano perfectamente el dermoprotector, que es literalmente oro puro en el salón. Y tienen que tenerlo sí o sí cuando trabajamos procesos de cana. ¿Por qué? Porque es un producto fundamental para cuidar la calidad del cuero cabelludo, ya que por la manzanilla y centella asiática es un producto calmante. ¿Qué va a hacer? Va a evitar que nuestra clienta desarrolle algún tipo de irritación o de picación. Esto va a ayudar a que este proceso de cubrimiento de cana sea de un buen beneficio para ella, que sea agradable, sea una buena experiencia y sobre todo que se sienta cómoda. Entonces podemos aplicarlo directamente sobre la piel cabelluda antes de aplicar el color o bien aplicar directamente los disparos del dermoprotector dentro de la fórmula de color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por cada tubo de tinte de 8 a 10 disparos de dermoprotector. Pero justo estos dos, loción bifásica y dermoprotector, los podemos trabajar como tip en una misma botella. Si tenemos clientas que son con piel cabelluda muy sensible y reseca, podemos ya ahora formular nosotros mismos en una botella partes iguales de dermoprotector más parte igual de loción bifásica, tenerlo listo. Entonces cuando sabemos que esta clienta viene, que tiene un poco de molestia, irritación o sensibilidad por las hormonas, por el clima, por el agua con el que lava el cabello, ¿qué podemos hacer? Aplicar directamente este tipo de solución de preparación de mezcla en el cuero cabelludo y posteriormente aplicar nuestro producto cubre cana. ¿Listo? Y también tenemos de la mano las soluciones ID máxima protección, los cuales tienen los mismos ingredientes que el dermoprotector, pero en mucho mayor potencia. La centella asiática, la manzanilla, el extracto de arroz, la proteína de arroz, que justo nos protege la piel al máximo. Esto va a ir para clientas que son mucho más sensibles. ¿Qué podemos hacer? Recomendarlas para que la lleven a casa y 5 días antes de venir al salón de belleza a su servicio de color, van a comenzar a aplicarlo con ligeros toques después del baño. Esto va a permitir que la piel esté calmada, esté en buenas condiciones para cuando venga el cubrimiento de cana podamos tener una experiencia libre de dolor o de alguna molestia. Digo, esto ya es en caso muy extremo, tampoco es como que nos vamos a asustar, pero ¿qué queremos hacer? Brindarles las mejores herramientas y todas las oportunidades dependiendo del caso que tengan en ese momento. Y justo tenemos también la mascarilla y shampoo ultra reestructurante, que van a ser los mejores aliados para lavar este cabello, para nutrirlo, para alinear capas cuticulares y justo también como recomendación para nuestras clientas para que sigan ese mantenimiento en casa. Shampoo y mascarilla ultra reestructurante para limpieza y nutrición. Pero también podemos recomendar a esas clientas que hacen servicio de cana justo nuestro Plex System, ya que dijimos que es un producto que mantiene, que protege, que nutra y que previene el daño capilar. Combinábamos la ciencia más la naturaleza, es decir, todos los ingredientes naturales como la chía, el romero, el tamarindo, la cúrcuma, la leche, que son buenísimos para el cabello y para la piel. ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo combinamos con todos los nutrientes y toda la ciencia que nos ofrece, como la... Perdón, se me secó la garganta. Listo. Como el ácido hitatónico que se va a encargar y a darle fuerza al cabello, la molécula BAT que va a reforzar y a nutrir esa hebra capilar. Entonces, en combinación con esto podemos cuidar el cabello cano o el cabello que trabajamos previamente con una decoloración para hacer ese cabello platinado, ese cabello con esa degradación de canas. Y hablar de verdad de Plex System es todo un tema, es un tema fantástico que podríamos tardarnos horas hablando de él. Entonces, el próximo 15 de septiembre tienen una cita, o tenemos todos una cita con nuestro técnico máster Javier Medina, el cual va a hablar de todos los tips y las formas mucho más fáciles de utilizar Plex System. Porque déjenme decirle que si algo tiene Plex System es que es fácil de utilizar y los beneficios son ultramente súper recomendados. Entonces ya lo saben, este 15 de septiembre tenemos una cita de igual forma a las 10 de la mañana, hora de México, con nuestro técnico Javier Medina.
Cuando estábamos hablando de los tonos CC, decíamos que va a depender de el porcentaje de cana. Si el porcentaje de cana es del 20 al 50%, vamos a formularlo en dos partes de color más una parte de tono CC. Y lo vamos a hacer en formulación de peróxido. Si es tonos del 1 al 5, 1 más 1,5. Y son tonos del 6 al 9, 1 más 1,5. Y lo mismo pasa con el 50 al 100% de cana. Si tenemos un porcentaje de canas del 50 al 100, que vamos a utilizar una parte de color deseado más una parte de color CC. En la formulación 1 más 1, y el peróxido va a depender de igual forma. Si son colores del 1 al 5, 20 volúmenes. Si son colores del 6 al 9, con 30 volúmenes. Pero la formulación para este porcentaje siempre va a ser 1 más 1. ¿Listo? Y ahora sí, algo súper importantísimo que tenemos que hacer sí o sí con nuestras clientas cuando llegan al salón de belleza, independientemente que sea una clienta nueva o una clienta que tenemos ya por mucho tiempo, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento de diálogo con el cliente y diagnóstico capilar. Y aquí tenemos a dos increíbles técnicos, que es Manuelito y Maritza, los cuales quiero muchísimo. De verdad, estamos bien emocionados y bien orgullosos del grupo técnico que somos, porque sé que todos somos 100% profesionales y todos dejamos el corazón en lo que hacemos. Créanme que este tipo de afecto y de lazos es lo que crea Iridium. Y justo queremos crear eso con ustedes. Esta plataforma de educación, esta plataforma de convivir, ¿sabes? De cuando nos veamos con esa alegría, darnos un abrazo y convivir. Y espero que justo pronto podamos tener clases presenciales donde podamos compartir y convivir de una manera mucho más cercana. Ahora sí, regresando al tema, porque luego me desvío. El diálogo con el cliente va a ser súper importante para poder comprender y escuchar lo que la clienta me está pidiendo y solicitando. En este momento tengo yo que hablar con ella y dejarla que hable, que me cuente qué está pensando, qué necesita, qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustaría, cuánto quiere invertir, cuánto tiempo, qué tan frecuente está dispuesta a estar en el salón de belleza. Una vez escuchando, ¿qué voy a hacer? Voy yo a analizar su cabello por medio del diagnóstico capilar. En base a esto, en conjunto, podemos crear la técnica y el proceso para llegar a lo que la clienta está buscando, o definitivamente, si lo que ella me está solicitando no es lo precisamente apto para su cabello en este momento, recomendarle tips de nutrición, de hidratación o de reestructuración para lograr que este cabello esté en excelentes condiciones y posteriormente poder lograr el efecto que la clienta está buscando. Entonces, en ese momento del diálogo con el cliente, sí es bien personal. Hay que hacerlo con tiempo, con precaución, hacer que mi cliente se sienta escuchada y sobre todo que yo pueda comprender lo que ella me está pidiendo y me está solicitando, comprender lo que está buscando para poder de esa manera, por medio de fotos, imágenes, tener una referencia mucho más clara, porque luego de repente la clienta llega y dice, quiero el cabello chocolate. Pero lo que para mí es chocolate puede que para ella sea un café con leche, ¿verdad? Entonces, si tenemos una imagen de referencia, ya sea Facebook, Pinterest o Internet, digo, muchas veces no es como la mejor opción porque trae muchísimos filtros, pero tenemos ya una base más precisa sobre cuál vamos a trabajar juntos. De esa forma podemos llegar ahora sí al diagnóstico capilar, que ¿cómo lo vamos a realizar? Claramente tenemos que hacerlo en 3 pasos fundamentales, que sería ver, tocar y preguntar. ¿Cómo lo voy a hacer? Primeramente, a ver, ¿qué tengo que observar? En cuero cabelludo, si hay resequedad, si hay lunares abultados, si hay heridas recientes o alguna problemática o irritación que me cause justo alguna situación incómoda al momento de estar trabajando los efectos de color. También tengo que identificar en los largos, en el cabello, si hay porosidad, si tiene buena resistencia, elasticidad y el efecto que tiene de medios a puntas. ¿Qué voy a ver en tocar? O bueno, ¿cómo voy a realizar el efecto de tocar? Muy bien, todo lo que ya identifiqué primeramente con la vista, ahora voy a asegurarme que sea cierto, a tocar que ese cuero cabelludo. Aquí voy a presentar a Francesca, Francesca es la modelo del día de hoy, está muy emocionada de poder estar con todos ustedes y compartirlos y que la conozcan en todo México y Estados Unidos. Vamos a hacer el diagnóstico a Francesca. Entonces, un poquito aquí tengo
mi peine. Importantísimo, que el peine lo hagamos con un peine de cola de plástico, porque luego de repente si estamos trabajando muy cerca del cuero cabelludo, ¿qué va a pasar? Podemos causar laceraciones o lastimar ese cuero cabelludo. Tenemos que hacerlo con un peine que sea bastante gentil con el cuero cabelludo. Entonces vamos a ir sección por sección identificando y tocando el cuero cabelludo si hay resequedad, hay exceso de grasa, hay algún tipo de lunar abultado o qué es lo que está pasando en ese momento. Importantísimo, aquí nosotros tenemos que identificar claramente el porcentaje de cana y hacerlo sección por sección. Fácilmente podemos trabajarlo en 4 secciones, 2 frontales y 2 posteriores, y tener siempre a la mano unas flashcards o unas notas donde podamos ir haciendo nuestras anotaciones, donde identifiquemos la parte frontal, parte frontal izquierda tiene un 25%, en la derecha tiene un 50%, en la parte posterior no hay cana. Justo así podemos trabajar diferentes formulaciones, porque luego de repente queremos formular desde un principio toda la misma cantidad para todo el cabello. ¿Y qué va a pasar? La parte donde hay cana tal vez se cubrió si hicimos una buena aplicación, pero ¿qué va a pasar con la parte donde no hay cana? Se va a ver ligeramente más oscura o mucho más profunda. ¿Por qué? Porque concentramos color donde no era necesario, porque en ese cabello aún había pigmentos naturales. ¿O qué tenemos que hacer? Identificar primeramente el porcentaje de cana sección por sección en líneas muy delgadas para ver cuánta cantidad de cana hay, si es en la parte frontal, en la parte de los posteriores. Identificar también qué tipo de cana es, si es una cana poliosis o una cana anular, si es blanca, si es gris o es amarilla. Todo eso tenemos que anotarlo para poder crear nuestras notas, y al final de cuentas, cuando la clienta se vaya y hayamos quedado contentos con esa fórmula de color que aplicamos, llevarla a nuestro récord, para cuando la clienta regresa nuevamente, ¿qué vamos a hacer? Ir a nuestro libro de récords, checar su nombre, la fecha en la que vino, la técnica que aplicamos, la formulación, el color, y nuevamente cuando llega la clienta a su procedimiento, a su diálogo, comentarle: ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la última vez el cubrimiento de cana? ¿Te gustó? ¿Crees que hay algo que tenemos que cambiar? ¿Hacerlo más claro, más oscuro? ¿Estás contenta con el color que aplicamos? La clienta te va a decir pues, la respuesta que ella tenga, si está feliz y que algo más claro, más luminoso, y en base a eso trabajar. Pero eso es fundamental para saber si la clienta dice quiero el mismo tono, exactamente todo igual, sepamos la fórmula que aplicamos y no estemos de Team Marín a ver qué color nos va a quedar, porque le estamos aplicando 3, 4, 5, 20 colores porque no recordamos la fórmula correcta que aplicamos con ella, ¿ok? Entonces esto va a ser parte del diagnóstico con nuestra clienta. Y por último, el último paso del diagnóstico, que sería preguntar. ¿Qué voy a preguntar en este momento? Y ojo, estas preguntas literalmente yo creo que son como el salvavidas para todos, porque en este momento podemos o querer salir corriendo para no hacer el servicio, o justo poder saber cómo lo voy a trabajar. Y va a ser, primeramente que nada, ¿el color que traes lo tiñes tú o vas al salón de belleza? Ahí tenemos un factor bien importante. Si lo hace ella sola, literalmente va a tener acumulación de pigmento en esta parte de acá y seguramente nada en la parte posterior, y pues sabemos que van a ser pigmentos de la tienda, lo que llamamos los tintes de cajita, ¿verdad? Los tintes del súper. De otra forma, si ella me está diciendo, no, pues igual salón de belleza, ok, ¿has tenido alguna experiencia en el salón de belleza? Irritación, sensibilidad o algún tipo de cambio en tu cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque muchas veces también el tinte que utilizan en algunos otros salones o la formulación no es la correcta o no protegieron el cabello justo con los ingredientes activos que nosotros tenemos, que sería la centella asiática, la manzanilla que encontramos en el dermoprotector. Todos esos factores importantes van a hacer que nuestra clienta nos siga prefiriendo a nosotros, lo que hablábamos al principio, la fidelización, lo cual va a permitir que esa clienta se quede conmigo y que me recomiende mucha más clientela, porque recordemos, al final de cuentas, la mejor publicidad para nosotros los estilistas es el cabello de nuestras clientas. Ese cabello espectacular que vemos por la calle, con brillo, luminoso, con volumen, claramente va a llamar la atención y van a preguntar, oye, ¿quién te hace el cabello? Y van a decir, pues claro, voy con Juanita, con Mario, con Pedro, con Luis, con quien vayan, ¿no? Y eso va a hacer que podamos tener una clientela mucho más activa y por ende una mejor ganancia. Entonces, el procedimiento de diagnóstico capilar y diálogo con el cliente va a ser fundamental para poder elegir ahora sí que
la fórmula y la aplicación que necesito para hacer una buena cobertura de cana. Hablamos de la fórmula, ya les dimos la formulación del 20 al 50% o del 65 al 100%. Tenemos ya la fórmula y sabemos que dependiendo cuál haya sido el resultado del diagnóstico capilar, tengo que hacer 1, 2 o hasta 3 formulaciones diferentes para crear un color muy uniforme en toda la cabellera. Y también importantísimo, la aplicación. La forma en la que yo aplico el producto, en la que yo aplico el tinte, va a ser fundamental para poder tener una excelente cobertura de cana. Vamos a hacer una demostración muy rápida, ¿ok? Como tip profesional, siempre recomendamos que la aplicación de tinte cuando estamos trabajando cana lo hagamos directamente desde la parte con mayor concentración de cana. ¿Por qué? Porque es ahí donde necesitamos mayor tiempo de pose. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siempre de manera diagonal. ¿Para qué? Para tener mayor precisión y mayor limpieza de sobre todo los contornos y el rostro. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a palmaditas, justo para poder hacer que ese color se deposite en el cabello y no lo barramos, haciendo que la concentración de pigmento no sea lo suficiente. Entonces vamos a hacerlo a palmaditas por arriba y por abajo y tomamos una nueva sección, ¿ok? Vamos a hacerlo siempre a golpecitos, a palmaditas, para evitar que esa cana quede fuera del color, sino que esté completamente cubierta. Importantísimo, checar la calidad de sus brochas, ¿ok? Y la forma en que lo aplicamos. Es muy diferente que yo haga esta aplicación sesgada a que yo lo haga así. Ok, yo estoy lastimando este cuero cabelludo y encima con una brocha de muy baja calidad, ¿qué va a pasar? Voy yo a estar causando lesiones en el cuero cabelludo, ¿ok? Tengo que hacerlo de una manera muy precisa, muy delicada y como les mencionaba, en forma diagonal para poder cuidar la limpieza del contorno. De esta forma también nos podemos ayudar del papel punta. El papel punta va a ser fundamental para poder permitir que todo el baby hair, la cana chiquita que están haciendo el nuevo crecimiento, que ya está blanco, quede perfectamente cubierto dentro de la fórmula de color. Porque luego de repente, si no aplicamos este tipo de papel punta, especialmente en los contornos y en la patilla, ¿qué sucede? Cuando vamos nosotros a lavar el cabello, resulta que la cana quedó todo el tiempo levantadita y todo está cubierto menos esa canita. Y es así como que aquí molesta, ¿no? Ese cabito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar bastante cantidad de producto, lo necesario para cubrir este cabello y justo ayudarnos del papel punta para lograr una mayor aplicación del producto y lograr que ese cabello baby hair se mantenga en su lugar. ¿Listo? Ahora sí, dentro de medidas preventivas que tenemos que cuidar en el salón de belleza. Ya estábamos hablando de ellas, justo. La forma en la que yo aplico el producto es muy importante. Si yo lo hago de manera vertical y lastimando el cuero cabelludo, cuidar las hebras de nuestra brocha, es importante que invirtamos no en las más caras, sino en las mejores, de una buena calidad que me permita trabajar de una manera uniforme ese cabello, que utilicemos todos los productos que tenemos como el dermoprotector, la loción bifásica que me va a permitir cuidar la hebra capilar y el cuero cabelludo. Recordemos que cuando estamos hablando de estos efectos o estos trastornos hormonales, ¿qué va a pasar? La piel va a estar más sensible, se va a resecar. Además de eso, si está tomando algún medicamento o alguna enfermedad, puede que causemos más sensibilidad en el cuero cabelludo. ¿Qué queremos hacer? Queremos lograr que nuestra clienta viva esta experiencia como algo rico, como algo que le estamos consintiendo. ¿Para qué? Tenemos el micrófono listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder tener que cuidar las medidas preventivas para evitar que nuestro cuero cabelludo, nuestro cabello y nuestra clienta pasen una mala experiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con dermoprotector, soluciones ID, por supuesto nuestra formulación de color cubrecana con tonos CC y nuestro Flex System, el cual va a ser encargado de cuidar la hebra capilar. Entonces se dan cuenta que en Iridium tenemos prácticamente los productos esenciales y como les hablaba en un principio, somos la herramienta fundamental para poder crear
esos efectos de alta calidad en el cabello, ya que tenemos color, decolorantes, peróxidos, productos de mantenimiento, productos Plex, y por supuesto una red de educación que estamos muy emocionados de poder compartir con todos ustedes. En Iridium Professional lo tenemos todo y eso nos da la seguridad de decir que cualquier trabajo lo podemos realizar. ¿Listo? Muy bien. La limpieza y mantenimiento de estilizado va a ser un papel también fundamental. ¿Para qué? Para lograr que esos servicios que hicimos en el salón de belleza, el mantenimiento y el cuidado que le dimos se siga manteniendo en casa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hablábamos de el shampoo de limpieza profunda cuando tenemos un cuero cabelludo excesivo de grasa. Tenemos también nuestro shampoo suave para todas esas personas que tienen un cabello natural, sin ningún tipo de coloración o algún tipo de efecto. Esto es ideal para las personas que tienen canas, que se las quieren dejar naturales, en combinación con el toning shampoo para dar una limpieza, hidratación y al mismo tiempo matización de la cana. Y por supuesto, mascarilla de shampoo ultra reestructurante que va a acondicionar, a limpiar, a nutrir, a darle brillosidad a ese cabello. Y cuando hablamos de estilizado, pues claramente tenemos que hablar de la estrella de la línea, que sería nuestro gel de protección térmica, el cual es súper multifuncional. ¿Por qué? Porque me hidrata, me nutre, me desenreda, me protege del sol, de los radicales libres, de la contaminación, me sirve como un protector térmico también para crear memoria y crear peinados duraderos en el cabello. Definitivamente, gel de protección térmica, creo que se puede notar que es uno de mis productos favoritos dentro de la línea, ya que me encanta peinar. También tenemos la loción bifásica que podemos recomendar para la hidratación y el desenredo del cabello. También nuestro Hydro Oil, a las personas que son rubias o que tienen un efecto mucho más cenizo, ya que es una loción matizante. Claramente nuestro Hair Shine, lo que llamábamos luminiscencia líquida, que es un brillo capilar, es literalmente un splash de luz a esa cabellera para darle ese pop de color que huele delicioso y que al mismo tiempo nos protege de los radicales libres. También tenemos nuestra sílica, que es un aceite que nos ayuda a alinear capas cuticulares y darle suavidad a ese cabello. La clarificación intensa para peinados mucho más duraderos, hairspray de fijación flexible, lo cual va a permitir que siempre el cabello esté en su lugar. Pase lo que pase, esté en excelentes condiciones y libre de esos molestos residuos blanquecinos en el cabello. Y justo tenemos aquí unas imágenes reales de clientes reales que han sido modelos en nuestros talleres que tenemos de cubrimiento de cana y efectos luminosos. Justo tenemos cubrimientos en tonos rojos, tonos chocolates, efectos degradados de esa transición de cana que está tan en tendencia como les comentaba. Y estamos muy emocionados de poder decirles que nuestras clases han tenido un éxito total y rotundo. Hablaba nuestro director de las certificaciones que son un gran éxito, pero también tenemos, que son en Guanajuato, pero también tenemos nuestras clases, talleres donde nosotros vamos a sus ciudades, donde podemos compartir uno a uno las técnicas, la información y todos estos temas, pero claramente con mucho más tiempo, con mayor precisión y claramente pudiendo responder todas las preguntas que ustedes tengan para poder hacerlo de una manera mucho más cercana. Tenemos diferentes talleres como el ABC de la cana, donde hablamos de la cana y hacemos diferentes tipos de modelos, Bleach Expert, Iridium Pro. Definitivamente tenemos muchísimos talleres que podemos llevar hasta su localidad. Y como les mencionaba al principio, hablar de cana es un tema que nos apasiona muchísimo porque justo es el tema y el servicio que en el salón de belleza es más rentable, que nos permite generar ingresos, tener una agenda bastante llena, poder tener movimiento en el salón de belleza. Y justo estoy muy agradecido con la vida, con Dios, por haber tenido este tema, el poder yo expresarlo, porque definitivamente desde que yo comencé la escuela tengo algunas clientas todavía que son muy fieles y que comencé justo con una cobertura de cana. Y hasta el día a día son clientas fieles
que han visto el progreso, el crecimiento, y justo eso buscamos, crear esa fidelización con la clienta, que podamos ofrecer un buen servicio, pero al mismo tiempo una experiencia agradable, donde podamos compartir un buen servicio, un excelente producto y que podamos darle ese chiqueo a las clientas. Regularmente ellas van con baja autoestima, con problemas, con situaciones complicadas. Qué mejor que llegando al salón de belleza podamos darles esa energía que necesitan, hacerlas lucir bellas, radiantes, claramente con todos los productos de la línea de Iridium Professional. Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín, como mencionaban por ahí algún reportero. Definitivamente para mí esta hora ha sido muy plena, muy satisfactoria, porque pude compartir con ustedes, de cierta manera sentirlo cerca, porque justo creo que este tipo de situaciones y de tecnología nos permite que, aunque estemos muy lejos, el poder compartir con cada uno de ustedes. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su compromiso en seguirse educando y siendo unos excelentes estilistas profesionales. Definitivamente sé que allá afuera hay muchísimos estilistas, pero únicamente los especiales, los personas pro, están aquí el día de hoy conectadas. ¿Por qué? Porque son las personas que están dedicadas y con ese compromiso a seguirse educando, a seguirse capacitando, y pues definitivamente en Iridium estamos muy agradecidos y muy comprometidos con esa educación. Aquí me mandan otra vez saluditos, dice que nos ven desde Hidalgo, Texas, Nayarit, Chihuahua, Estado de México, Ciudad de México, Indianápolis. Wow, de verdad, muchas gracias. Es el saber, es increíble el poder saber que estamos en tantos lugares, compartiendo lo que amamos, lo que hacemos, lo que sentimos. Definitivamente, una vez más, muchas gracias por su tiempo y por el permitirme estar a través de esa pantalla cerca de ustedes. Espero muy pronto poder hacerlo de manera presencial. Por lo pronto les envío un gran saludo, un abrazo, cuídense mucho y excelente día. Nos vemos en la próxima.